Buenas tardes. Regreso muy contento después de una breve interrupción debido a las elecciones que acaban de pasar y contento porque la democracia brilló en Colombia en esta oportunidad. Las personas que pueden votar, pues en parte lo hicieron y las que quieren votar más que todo lo hicieron libremente. De luego hay algunos episodios que ocurren, pero en general, porque nada es perfecto en el mundo, eh, las elecciones transcurrieron en calma, en paz, con compromiso de llevar todas las cosas por buen camino. La democracia indudablemente es la forma de gobierno mejor que se ha inventado. Si partimos de la base de las épocas primitivas en que el hombre andaba era en hordas, en tribus, aquí que los españoles encontraron tribus, eso no es mentira. Y aún en África y otras regiones hay o había en regiones prácticamente casi salvajes o salvajes. Lo que aquí ocurre en América es que la gente ni siquiera entiende lo que es la historia y esta evolución tan grande, tan buena de llegar a la democracia. Quiero felicitar a la registraduría de Buga porque en realidad yo fui a votar al colegio académico y todo muy bien organizado, no era como antes que había ese despiporre allí eh, frente al estadio. A mí me tocó en la mesa número uno, muy bien atendido, en las cosas que pregunté me satisfacieron plenamente. Y por eso, por la democracia, es bueno que tengan en cuenta todos estos aspectos y de lo que voy a hablar. Por lo cual sería bueno que darme like, suscribirse de forma gratuita, pues si el que lo quiera hacer lo hace, si el que no quiera no. Comentar y compartir. Por ahí algunos comentarios que he recibido y que me mueven a continuar con esto. Bien, entonces partimos de una base, hubo una expresión democrática. Eh, lo que ocurre es lo siguiente, ¿no? Lo que ocurre es lo siguiente. Eh, la mayor parte de los ideales políticos modernos, como por ejemplo la justicia, la libertad, eh, el régimen constitucional y el requisito y el respeto por el derecho provienen de reflexiones de los filósofos griegos hace mucho tiempo. Ellos más que todo reflexionaron con base en la ciudad-estado que era Atenas, unas ciudades comparadas con las modernas muy pequeñas, pero mientras en muchas de esas ciudades griegas había déspotas, gente que manejaba en forma unilateral como en Esparta, en cambio en Grecia hubo una forma de democracia, pero hay que partir de esta base, no como la moderna, fue un ejemplo. En Grecia la democracia era únicamente para los ciudadanos atenienses, los extranjeros no podían y allá había esclavos, de modo que no se podía hablar de una democracia perfecta ideal que nunca la ha habido. En el mundo moderno ha ido mejorando bastante eso y además los extranjeros o metecos no podían votar. Y allá la forma de democracia en parte era directa. Había una asamblea a la cual se le sometían temas importantes de la ciudad como la guerra o muchos otros aspectos de carácter económico y levantando la mano muchas veces se aprobaban las cosas, ¿no? Eh, pero había un tribunal llamado el Tribunal de los 500, eran 10 tribus que tenían 500 miembros que se turnaban para llevarle temas a la asamblea, presentarlos o escuchar esos delegados de las tribus, eh, perdón, para escuchar la asamblea lo que le presentaban los delegados de las tribus, o muchas veces surgían de la asamblea oradores brillantes que movían a la asamblea en determinado sentido, pero no todo se sometía a ese sistema. El nombramiento de ciertos personajes como los militares, los generales, eso no dependían de la asamblea. Entre ellos estuvo Pericles, el máximo gobernante allá de Grecia, importante. Y había lo más famosos, los tribunales de Grecia, que tenían no solamente facultades jurídicas o penales, sino también hasta administrativas, y juzgaban y condenaban a destierro o a muerte a muchas personas. Ese era el movimiento de Atenas, pero al lado de los ciudadanos atenienses, que era lo único que podían votar en una ciudad de 300.000 habitantes, de los cuales
casi la tercera parte eran esclavos y extranjeros. Era pues la gente que dominaba allí en el comercio y siendo atenienses de nacimiento. Allá no había nacionalización ni nada de eso. Y había esclavos. Pero fue un gran avance comparado con el imperio asirio, con el imperio persa de Ciro y Darío y con los faraones. Y no, negaron eso, que luego se terminó. Llegó el imperio romano, que primero fue república, luego imperio, luego vino la Edad Media, una época religiosa pues ahí de sometimiento a la religión, y luego vinieron perdido el poder del papado, vinieron los reyes fuertes con sus cortes, reyes que hacían la guerra, pues, etcétera, y que nadie podía criticarlos, los que les criticaban se iban inmediatamente para una cárcel en Francia llamada la Bastilla, donde estalló la Revolución Francesa y la persecución. Y además quienes en época quienes no mostraban amor a la religión o los sancionaban o algunos hasta los quemaban vivos o los decapitaban. Pero a raíz, primer lugar, porque es que a uno le enseñan más la historia, el primer lugar donde aparece esa lucha por la libertad es en los Estados Unidos. En 1776, pues como se sabe, se proclamó la independencia de Estados Unidos, vino la guerra contra Inglaterra, porque tengo que abreviar, y en 1789 se hizo la Constitución que ha sido la llamada la Constitución Democrática Moderna, pero, pero los que no leen historia no saben de eso, de lo que pasó allí. A pesar de que se habla de democracia, cuando le dieron el voto o derechos a los negros, a los esclavos y a los aborígenes de Estados Unidos, en ningún momento. Eso fue en 1789 y solamente en 1865, después de 1851 en que sí hubo la libertad de esclavos en Colombia, los Estados Unidos, en la muerte al final, cuando matan a Clinton, ya quedan los esclavos negros libres, pero sigue contra ellos un sistema opresivo. Pero Estados Unidos fue evolucionando y llegó a una democracia bastante avanzada, inclusive hay un negros importantes. Y en los Estados Unidos, de que tanto critican por ahí medios religiosos, siendo protestantes y evangélicos, un negro fue presidente de Estados Unidos, que fue Obama. Obama, un negro, un mulato. Fue un orador extraordinario, algo muy espectacular, que Estados Unidos votó por él y fue presidente. La democracia actualmente con el señor Trump ha mermado, ha disminuido, él hace lo que le provoca, declara la guerra sin consultar al Congreso y detiene a la gente muchas veces en fórmula de juicio, eso hace lo que quiere. Y entonces parece que la democracia está atravesando un momento muy difícil, no solamente en Estados Unidos, sino pues en América. En Chile un derechista se tomó el poder. Y en Argentina no se diga. Solamente en México, Colombia y Brasil mantienen pues como naciones organizadas la democracia aquí en América. Bueno, pero nosotros todavía gozamos de América con estas elecciones. Ahora bien, la importancia pues de todo esto lo dice un gran filósofo, George Sabin, quien agrega lo siguiente que voy a leer. El pensamiento fundamental que hay en la idea griega del Estado es la armonía de una vida compartida en común por todos los miembros de aquel. Cuando se comparte la vida puede haber democracia. Solón recomendaba las leyes que hizo porque, afirmaba, producían una armonía o equilibrio entre ricos y pobres en la cual cada una de las partes recibía lo justo. El pensamiento ya pues limitado fue grande para más tarde cuando evoluciona todo y en Estados Unidos también evolucionan y en estos países, porque ten en cuenta que en un comienzo cuando se liberan estos pueblos americanos, por ejemplo en Colombia, Simón Bolívar asume la dictadura, luego viene el Partido Liberal que trae Santander y luego pues se dividen en dos partidos, liberal y conservador, pero había esclavos, seguían los esclavos porque no fueron liberados del todo sino los partos, solo en 1851 se liberaron. Y ese sistema que venía de presidentes, más que todo militares, se tomaban el poder. Después de José Ignacio de Márquez, Pedro Alcántara de Herrera militar, Tomás Cipriano de Mosquera, su suegro, José Hilario López, héroe de la Independencia, José María también, Obando. Y luego viene el presidente Mariano Espina Rodríguez, que no acepta la federación. El país se llamaba Confederación
Confederación Granadina, mucha gente ni sabe qué era eso, pero le hicieron la guerra a los liberales y Mosquera, eso fue un error, se hizo la República Liberal, que, que hizo la Constitución de Río Negro, parecía a la de Estados Unidos, pero viene el problema con Núñez. Núñez los derrota en la batalla de Lumareda, dice esa Constitución de 73 ha dejado de existir y hacen un régimen despótico. El señor Miguel Antonio Caro pues no admitía a los liberales, eso era, para él era un pecado o algo así por el estilo, era exageradamente religioso, bien fanático, y le gustaba la monarquía y prácticamente dirigió la Constitución de 1886. Pero después, gracias a presidentes como Rafael Reyes, que aunque era un militar, llamó a los liberales a colaborar, a Uribe Uribe y a Benjamín Herrera. Y en 1910, que se creó la acción de inexequibilidad, la primera en el mundo, o sea, poder demandar leyes y decretos extraordinarios cualquier ciudadano. Fue primero en el mundo. Es el más grande aporte de hecho que ha hecho Colombia y que no ha sido reconocido porque todos lo adjudican a Kelsen, que lo logró en Austria en 1920. Ese señor no ha recibido el homenaje que se merece. La acción de inexigibilidad pues, ha servido para tumbar muchas leyes y decretos arbitrarios, ¿no? Y Colombia, pues, desde 1910 hasta 1947, el gobierno de Ospina Pérez, hubo una paz general. Había violencia en ciertos sectores, en el norte de Boyacá y Santander, pero en general en el país. Pero el país se vino a descuadernar después de 1947, cuando se inicia la violencia en Colombia, y los presidentes Ospina Pérez y Laureano Gómez pues desconocen la Constitución. Ospina Pérez cerró el Congreso en 1949, el 9 de noviembre, y Laureano Gómez adoptó una política bastante fuerte, conservadora y clerical, e inclusive ahí casi matan a Lleras Camargo, incendiaron la casa de Carlos Lleras Restrepo, el periódico el Tiempo y El Espectador, y la Casa Liberal, fue tremendo todo eso. Por eso Rojas Pinilla, los conservadores con Rojas Pinilla le dieron el golpe a mismo Laureano Gómez y se hace el Frente Nacional, que es de los grandes capitanes pues, que se habían enfrentado. Gómez odiaba a los liberales porque eran masones y con Monseñor Willes decía que el ser liberal era malo y lo malo nunca se mejora. Eso decía Monseñor Willes, hay que atacar a los liberales. Y en todo caso, Rojas Pinilla pues sentó un poco de paz, se equivocó luego, pero entregó el poder a los militares, que hicieron eh, un plebiscito según el cual nada se podía reformar sin el Congreso. Pero recuerden ustedes que con Barco y con Gaviria se reformó el Congreso con decretos de estado de sitio que llamaron a una constituyente para que reformara la Constitución de 86. Y ahí intervino el doctor Álvaro Gómez Hurtado, gran conservador, hijo de Laureano Gómez. ¿Y cómo les parece pues a ustedes en vez de reformar la Constitución, la derogaron, como lo criticó López Vikelsen? Y después de esta Constitución, bueno, con ella vino una institución buena, la tutela, la mejor que se ha hecho para el pueblo, para su defensa, que prácticamente en algunos aspectos ha desmejorado bastante por motivos que aquí no alcanzo a explicar. Y así hemos continuado en un periodo en que en América Latina muchos presidentes buscaron quedarse en el poder. El ejemplo, por ejemplo, de Evo Morales en Bolivia, de Correa allí en el Ecuador, de Maduro allí, que lo sacó Estados Unidos, y de Ortega y otros que se han quedado en el poder. Y en Colombia, Uribe. Uribe fue presidente y luego vino el problema de Teolindo Avendaño y Medina. Acuérdense ustedes que a ellos los compraron con notarías y Uribe fue reelegido y entonces gobernó 8 años. Y luego aspiraba, pero cuando aspiró, llegó un momento en que la Corte dijo que ya no había más reelección, pero alcanzó a la reelección el presidente Santos. Ya Duque apenas fueron 4 años y Petro apenas son 4 años, porque eso ordena la Constitución y eso no se ha reformado. Y bueno, entonces yo quería también sobre este aspecto decir lo siguiente. En este momento que ha pasado estas elecciones, ya se sabe más o menos quiénes van a ir ya se sabe quiénes van a ir a la candidatura presidencial. No voy a mencionar algunos porque, pero la señora Paloma ha aceptado al señor Oviedo, que sacó más de 1 millón de votos, y él alegaba de que había que respetar la JEP
y también el proceso de paz. No sé cómo lo arregló con la señora eh, Paloma, que dice que hay que cumplir con las encomiendas de Uribe, de que él pues, es enemigo del proceso de paz y de la JEP, pero parece que el doctor Uribe le dio orden de que atendiera al señor Oviedo, y Oviedo como que entregó las banderas, según anda pues diciendo por ahí. Vamos a ver qué resulta de eso. Está el doctor Abelardo del Esprella, que dijo que tenía una gran cantidad de votos, pero dice como el 60% de los votos que tuvo resultaron meras copias. Que eso allí se fue en parte. Y el otro era el señor Cepeda, pues el del movimiento del Pacto Histórico, que parece que sacó la mayoría. Ya van en 26 representantes en la Cámara, etcétera. Y es el candidato que ha producido un revolcón porque ha elegido a la señora Aida Quilcue como la vicepresidenta, pues, o la persona que lo va a acompañar como vicepresidenta. Y ella es una líder aborigen bastante preparada, hábil, que casi la matan en estos días, estuvo retenida, se libró, y es nada menos que nieta de Quintín Lamy, el célebre dirigente guerrillero indígena que proponía una república indígena en el centro del país, arrancando desde el Cauca, a diferencia de Paloma, que no hace mucho dijo que el Cauca había que partirla entre los aborígenes, los indios y los mestizos. Pues más que todo quería referirse a los blancos, a los mestizos. Y eso produjo un impacto muy fuerte. ¿Y los negros? ¿Qué pasaba con los negros del Cauca? ¿Dónde se quedan colocados? Bueno, esa es una pregunta que eso va a jugar papel. Este señor Cepeda, no sé si acertó o no, decidió nombrar a la señora Aida Quilcue. Y hay que recordar aquí que en este momento los nadie han avanzado mucho, y algunos no sabían gobernar y cometieron errores porque no estaban tampoco bien preparados, como la doctora Francia Márquez, que sacó como 800.000 votos en la elección de Petro y salió del Ministerio de la Igualdad, y decían que andaba en un helicóptero, con eso la atacaban, y siempre hubo un criterio racista contra ellas. Y también contra los aborígenes. En un club de Bogotá llegaron unos señores que eran enemigos de un sector de Bogotá, y apenas lo vieron dijo una señora: ¿qué hace esa indiamenta aquí? Es una ofensa a la raza aborigen, porque, entre otras cosas, entre nosotros es un error hablar de indios. No es porque sigue hablando de indios. Fue que Colón, que era a rato bastante a rato pícaro, Colón informó que había llegado a la India, y aquí que se quedaron con el nombre de indios. Indios son los de la India, aquí son los aborígenes, los nativos latinoamericanos, como somos nosotros latinoamericanos. Nosotros nacimos aquí en Latinoamérica, somos latinoamericanos. Bueno, y entonces, ¿qué ocurrió? Eligió a esta señora. En todo caso, esa gente ha ascendido mucha gente. Por ejemplo, los negros o afros han avanzado mucho, han tenido gobernadores, alcaldes, tuvieron un presidente, Juan José Nieto, en una guerra civil que hubo en 1861, se encargó de la presidencia por un tiempo, y ya lo colocaron en la fila de los presidentes, pero no fue de elección popular, ni siquiera vicepresidente, Juan José Nieto. Bueno, en Estados Unidos se ha habido, ya ve, tan protestante y todo, como critican que no están con Dios muchos, y allá sí ha habido un presidente negro siendo tan aberradamente blanco la mayoría allá en Estados Unidos. Bueno, entonces, en nuestro país, desde la época de los españoles, los negros llegaron como esclavos, y los aborígenes fueron dominados, fueron esclavizados, y como estaban acabando, traernos los negros, porque el padre de las casas que defendía a los indígenas dijo que un negro hacía el trabajo de cuatro indios, así le llaman los indios, pues, que es un nombre inapropiado, son los aborígenes. Y entonces, ¿cuál fue el criterio cuando se hizo la Constitución del año 86 de los constituyentes respecto a esas clases? Allí había un señor, José María Samper, que era liberal, luego fue conservador, que, como lo narra el doctor Tulio Enrique Tascón, en el debate que se hizo de la Constitución de 86, tengo aquí el libro, Historia del Derecho Constitucional Colombiano, lo tengo desde mi época de bachillerato, que este es el libro antiguo. Y les voy a leer lo que pensaban los constituyentes, bien formados, bien estudiados, de familias elevadas, como lo recordaban estos días en un
un tema que expuse, que fue muy escuchado, el de las clases políticas. En Colombia las clases políticas elevadas son las que han nombrado y nombran presidentes. Y ahora eso regresa con Paloma. Paloma pertenece a la clase política de los Valencia del Cauca, que fueron grandes dominadores de negros y de aborígenes, entre ellos el poeta Valencia, que parece que chocó contra Quintín Lame, el líder indígena que dije ahora, que luchó, estuvo más de 100 veces preso, que fue un abogado, que fue un aborigen que se formó en la selva, aprendió a leer y escribir, y él hacía fue hasta de abogado, y tuvo 100 veces, más de 100 veces preso. Parece que lo maltrató el poeta Valencia, eso dice por ahí en algunas crónicas. Pero ¿cómo les parece que él murió como de 88 años? Él nació en 1880 y murió en 1967. De modo pues que duró bastantes años y escapó el señor. En esa época no era tan drástico como después de la violencia en Colombia. Pudo subsistir. Él, a pesar de que armó tropa y armó guerrilla, era un guerrillero. La nieta de él es la que escogió Cepeda, el candidato del Pacto Histórico, para que lo acompañe como vicepresidenta. ¿Qué opinaban en nuestro país esta gente que se la da tan democrática sobre las clases nuestras, los mestizos? La mayoría de colombianos somos mestizos. Pero ¿qué opinaban sobre los mestizos? Estos señores que se consideran pues blancos como más tarde se consideró Hitler. Dice así, vino un debate, todo el mundo podía votar y entonces el señor Miguel Antonio Caro, con reaccionario que era, dijo, es una superstición creer que un hombre porque no sepa leer y escribir no pueda votar. Sí puede votar. Carlos Magno, que era un emperador, era analfabeto. Pero Miguel Samper, que venía de las toldas liberales, dijo que no, que tenía que haber ilustración. Oigan lo que dice y el pensamiento que hay en nuestros legisladores de antaño. Comillas, esto dijo Samper. En contraposición decía, tenemos al negro de origen africano, que es fuerte para el trabajo, fiel a sus afectos, fecundo para la procreación, perezoso, indolente, supersticioso en religión, de instintos groseros y sin noción alguna de derecho. ¿Qué tal esa presentación? Y por último tenemos al indio puro, con caracteres que lo distinguen notablemente de los dos tipos anteriores. El indio es paciente y pasivo, desconfiado y pérfido, frugal en la comida, pero intemperante en la bebida, reserva y disimula sus emociones, y aunque laborioso, como carece de imaginación, no ejercita su laboriosidad, sino en aquello que necesita para poner en juego el trabajo físico y las facultades imitativas. Puede decirse que esta raza degradada, y deprimida, se ha estancado y petrificado, pues el indio de hoy es el mismo que encontró Quesada en tiempo de la conquista, incapaz de civilización, lo que se ha demostrado que no es cierto, incapaz de civilización, no sabe leer ni el catecismo, si no lo enseñaban, ni tiene conciencia de su derecho y carece hasta del instinto más fuerte en todos los hombres, el de la curiosidad de su Dios, qué tal esa, del cual solo sabe que existe porque el cura se lo ha dicho, menos tiene ni puede tener la curiosidad de conocer las instituciones y los intereses del país, ni sus propios derechos y deberes políticos y sociales. Conceder el derecho, esto es lo más grave, el derecho de sufragio a los individuos de la segunda y tercera razas, o sea, la negra y los indios, que son los que forman la mayoría de Colombia, o sea, pues que los blancos eran mínimos, equivaldría a condenarnos a no tener no tener nunca un buen gobierno serio y respetable y vivir en una zambra permanente. Esto lo trae León Aguirre en su libro, en sus famosos libros, y está en el libro Historia del Derecho Constitucional Colombiano, de un bugueño, el doctor Tulio Enrique Tascón, que era un liberal de los fuertes de ese entonces, pues también. Y como si fuera poco, uno de esos dirigentes que en Colombia han hecho y deshecho en la política, el doctor Laureano Gómez, se va a ver envuelto en lo siguiente. Oigan ustedes los criterios que ha habido y el trato a esas clases, y ahora que se ha nombrado a Aida Quilcue, que es una mujer muy preparada, es senadora, como digo, casi la matan en estos días, ve uno el trato que se le ha dado en Colombia
a la que algunos han considerado razas inferiores, como este señor Samper. Veamos, le leo también otro aspecto en un libro que se llama Historia de las ideas políticas en Colombia, porque yo consulto, yo no me pongo a hablar sin fundamento. Oigan lo que dicen en ese libro, en la página 207, el que tenga el libro, y no lo he leído de pronto. Bueno, finalmente a lo anterior hay que agregar, ha hablado pues de que en Colombia hubo en el gobierno de Abadía Méndez hubo mala economía y además la muerte de las bananeras, pues que los desacreditó el gobierno conservador. Finalmente a lo anterior hay que agregar que esa manera de tratar el conflicto social era el reflejo de un fenómeno más profundo, no sólo de una polarización social, sino de una estructura de clases excesivamente rígida, racista y oligárquica, que era casi un sistema de castas, lo cual impedía que surgieran los mínimos nexos de solidaridad social y unidad política, como para construir una concepción moderna de nación. Este carácter de la estructura de clases le expresaba claramente Laureano Gómez cuando en su famosa conferencia del Teatro Municipal de Bogotá, en junio de 1928, sostuvo que, veamos qué dijo Laureano Gómez, si es en contra de lo que dijo Samper o están en la misma línea. Comillas, la aberración psíquica, oye, qué aberración psíquica de las razas genitoras se agudiza en el mestizo, en la mayoría de los colombianos. Según pues, hay que gobernar unos pocos, nada más, porque los mestizos no dan para tanto. El mestizo primario es inferior al progenitor europeo. Por encima de él estaba pues el español, el alemán o el francés que aquí llegaran. Pero al mismo tiempo es superior al antiguo indígena. Bueno, aquí se habla de la palabra indígena. En eso sí es lo único que para mí acierta. El mestizo primario, la mayoría de Colombia, no, digo yo, pues la mayoría de Colombia, aquí no lo dice Laureano, el mestizo primario no constituye un elemento utilizable para la unidad política y económica de América, o sea que no sirve para nada en política, pues. Demasiado los defectos indígenas, sí, conserva demasiado los defectos indígenas, el aborigen. Es falso, oiga bien esto, es falso, el indígena, pues, servil y abandonado y repugna todo esfuerzo y trabajo. Solo en los cruces sucesivos de estos mestizos, de los mestizos primarios, con europeos se manifiesta la fuerza de caracteres adquirida del blanco. El mulato y el sambo que existen en nuestra población son los verdaderos híbridos de América, ¿ves? Con los famosos híbridos, porque no producen nada. Nada les debe a ellos la cultura americana, a la flaqueza de carácter, oiga bien, del mulato y del sambo. Unen una inteligencia poco lúcida, el amor al bullicio, al hábito de hablar a gritos, cierta abundancia de oratoria y una retórica pomposa que es precisamente lo que llaman tropicalismo. O sea, pues que el doctor Laureano Gómez considera que el indio pues no vale la pena. Y el mestizo tampoco. Y luego se aparta y habla del mulato y el sambo, que son híbridos, ¿no? Como hay híbridos en los animales, como ustedes saben, que no procrean. Nada les debe a ellos la cultura americana. Sin embargo, lo que son los hombres de color han ocupado ya muchos puestos y mostrado extraordinaria inteligencia, unos oradores extraordinarios. Yo conocí a Diego Luis Córdoba, que era el orador favorito de Carlos Lleras Restrepo, y era pariente de esta señora Córdoba, un orador. Natanael Díaz, lo vi en Bogotá cuando yo estudiaba en la Universidad Nacional, que fui al Parque Bolívar, un orador de los mejores que yo hice en mi vida. Lastimosamente falleció, no duró mucho en el campo político con el M-19, con el movimiento de López Milquensen, ¿no? El MRL. Y había una cantidad de gente de color que se ha ido para el exterior y se han convertido en sabios o en astronautas o en algo grande. Yo recuerdo que cuando estaba el presidente Bush, el hijo, que fue 2 veces presidente y le tocó pues las bombas allá en Nueva York, él andaba con una morena, esta señora Rice,
una señora que le indicaba todo al presidente, eso lo veía uno en la televisión. Y entonces había un hombre que estaba, un senador blanco que estaba como picado con ella y hubo pues una charla con ella. Y en la charla él le dijo lo siguiente: está demostrado que los negros no aprenden nada de arte ni evolucionan mucho, ellos son limitados. La señora Rice se sonrió y le dijo lo siguiente: dígame usted, señor senador, ¿usted toca piano? Y le dijo él: no, yo no toco piano. Él dijo: pues yo sí toco. Y le dijo: ¿y usted sabe francés? No, pues yo sí sé francés. O sea que estaba más preparada que el senador que le interpelaba. Eso es historia de allí en los Estados Unidos. De modo pues que parece que ahora va a haber una confrontación. La hizo Petro pues con el señor, con la señora Francia. Y ahora, como en el Cauca ha habido una pelea interminable entre indígenas y blancos o mestizos acomodados del Cauca, mm, porque Quintín Lame, el abuelo de esta señora que acabo de mencionar, y que va a ser la vicepresidenta de Cepeda si gana la elección presidencial, entre los indígenas y la dirigencia caucana ha habido una guerra también la manifestó el poeta Valencia, que dicen que trató mal a Quintín Lame, a Quintín Lame, ¿no? La trató mal en muchos aspectos. De modo que salta eso así para contraponer a las familias caucanas que pertenecen a la casta política que ha gobernado el país. Eso es cierto. En el libro, en un libro que yo, al cual me referí la vez pasada, un libro que tengo aquí, que se llama así: los colombianos somos así, de Eduardo Lora. Allí hay un estudio muy pertinente en que muestra que la mayoría de presidentes de Colombia han venido de las clases dominantes o de los militares que pelearon en la independencia. Hay algunos que han aceptado el sistema por su inteligencia y capacidad y que llegaron a la presidencia siendo hijos extramatrimoniales, por ejemplo, Marco Fidel Suárez, o yo presidente liberal del siglo XIX. Pero si vamos a la realidad, se trata de familias que ascendieron. Por ejemplo, los antepasados de los López, uno de ellos era sastre del virrey, Ambrosio López, que siguió, ese fue político y fue el que permitió con su lucha y propició el nombramiento de José Hilario López, el que dio libertad a los esclavos. Él tuvo un hijo que fue banquero, banquero, y ese banquero que permanecía allí en el río Magdalena, como en Honda, tuvo un hijo llamado Alfonso López, que también se fue a estudiar a Londres, se quebró el papá, se vino para Bogotá a la política y se unió a Laureano Gómez y más tarde es presidente de Colombia. Él sí se entró a la oligarquía con los Pumarejo. Él era Alfonso, el papá, el papá del banquero se casó con la señora Pumarejo, entonces era Alfonso López Pumarejo. Y ya López Pumarejo se casó con una sueca o allá de europea, Mikkelsen, y ahí viene Alfonso López Mikkelsen. Y así otros se fueron acomodando. Ahora el doctor Gaviria, que es el director del Partido Liberal, quiso que también su hija quedara colocada allí, pero parece que le fue mal. En todo caso, para terminar, se va a presentar ese problema, el enfrentamiento prácticamente social en cuanto a las candidaturas, al introducir Cepeda a la hija, a la nieta del famoso indio aborigen, guerrillero. Vamos a ver qué puede suceder. Este tema lo continuaremos luego y daremos más explicaciones sobre ello. En todo caso, al reiniciar mi programa, deseo que pues ustedes digan si les gusta o no y lo compartan y se suscriban los que quieren voluntariamente, sin ningún problema. Enseñar historia es necesario, porque mucha gente va a votar en la completa ignorancia y es bueno despertarles los ojos. La lucha social en Colombia existe y ahora se ha agravado y puede agravarse desde este punto de vista. Vamos a ver qué pasa con esa división entre los colombianos.